Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar ya y tomamos lista más tarde, ¿listo? Listo, profe, sí, señor. Hoy vamos a iniciar o vamos a tratar lo que tiene que ver con el tema de los tipos penales ya en específico. Voy a dar precisiones sobre los tipos penales en relación con la vida, la integridad personal y la libertad, ¿listo? ¿Ya se está compartiendo pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar con los tipos penales, ya en lo que tiene que ver cada uno en específico. El primer tipo penal que tenemos dentro de este código es el tipo penal del homicidio. Ya lo hemos tocado bastante, lo hemos tratado desde el bien jurídico, lo hemos tratado desde los elementos y vamos a hacer simplemente unas precisiones de pronto de análisis. Primero, tiene solo un verbo rector y el verbo rector es matar. Segundo, tiene un sujeto activo que puede ser plural o no puede ser plural. Y tiene un sujeto pasivo indeterminado, puede ser uno o varios. Como yo les decía, siempre en el derecho hay como dos tipos de análisis. Muchas personas dicen que el tipo penal de homicidio no puede ser o no se puede admitir que sea plural. Siempre va a ser una sola persona. Entonces dicen lo siguiente, no puede ser plural porque si matan a dos personas, pues sería homicidio en concurso homogéneo con otro tipo penal de homicidio. Pero otros sostienen la tesis de que efectivamente sí se puede dar. ¿Sí me hago entender en ese momento? Espere, profe, repítala. Sí, ok. ¿Qué es lo que sucede? Que en determinado momento unas personas dicen, no, puede haber un homicidio múltiple, lo que quiere decir se pueden matar 7, 8 personas. Pero otros llegan y dicen, no, lo que habría ahí no sería muchos sujetos pasivos de homicidio, sino un tipo penal de homicidio en concurso homogéneo con otros 6 tipos penales de homicidio. Listo, listo. Bueno, otra cosa importante dentro de esto es la tentativa de homicidio. Y de ahí pregunta para la clase. La tentativa de homicidio requiere de la existencia de lesiones personales. No necesariamente. ¿Por qué? No, no necesariamente, porque si usted, por ejemplo, va a envenenar a la persona, usted no necesita golpearla, ni apuñalarla, ni nada. Bueno, pero en últimas, el veneno como tal crea unas lesiones al cuerpo interno de la persona. Pero quedaría como tentativa, a menos de que lo matara ya, esto sería su objetivo principal, que es Pero el de siempre matar. tiene que haber algo en el cuerpo de la persona. O sea, la pregunta va dirigida a, siempre tiene que existir algo de gravedad en la persona. Por ejemplo, un golpe, intento de envenenarla. Sí, o sea, siempre tiene que quedar alguna secuela física. Yo pienso Llevémoslo que así. no, profesor. ¿Por qué? Puede ser también por medio de mensajes, La tentativa. amenazas, todo eso. No, eso sería el tipo penal de amenazas. Yo creo que sí, ¿Sí? ¿Por qué, María? pues como se dijo, o sea, si alguien envenena, pues probablemente el veneno no funcionó con eficacia, entonces pues, o sea, le pueda causar un daño interno. Sí. Bueno, entonces ahí les contextualizo. ¿Qué es lo que sucede? La tentativa de homicidio lo único que requiere es de actos preparativos y de la intención o la ejecución clara de consumar la muerte de esa persona. Por ejemplo, si consigo un arma, me voy donde esa persona y le hago 7 tiros donde le disparo y no lo puedo matar, aunque no le haya pegado ningún disparo, eso se puede llegar a configurar como tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque la intención es más que clara.
Si yo veo una niña de 7 años, 8 años que no sabe nadar y la tiro a un río donde está avanzando el agua, así no se muera, hay actos preparativos, así ella no sufra ninguna lesión, hay actos preparativos que nos llevan a establecer que hay una tentativa de homicidio. ¿Queda claro? Profe, sí, Señor. profe, pero por ejemplo en el caso que usted está diciendo de que si cojo y le disparo 7 veces, ahí no se le nota la sevicia que sí intentaba matarlo, No. que Y ahí, digamos que era, que se le compruebe de que diga, lo que pasa es que es mal tirador, pero la intención era matarlo, por eso, la porque si intención, fuera por eso sido, es tentativa. Por eso les digo, ahí sería tentativa. Porque siempre le tiró a matar, o sea, los disparos iban a matar. Cosa diferente, un celador dispara 7 veces, pero dispara a los pies. Eso es muy diferente, ¿sí? ok, Cosa importante dentro de eso, cuando manejen los conceptos, recuerden lo que ya les había explicado en la clase anterior, que se vicia. Actos con crueldad. Actos. Entonces, lo que dijo Oscar por dispararle 7 veces sería sevicia. No, señor. No, porque no, era si le pegaba 6 antes de pegarle el 7 para matarlo, pero en ese caso no, en ese caso hay la intención clara, una tentativa, pero como tal pues no entonces, existieron, señor, o sea que si lo hubiera, o sea, digamos, y si lo hubiera impactado los 7 tiros, entonces sí lo mató con sevicia. claro, a diferencia de la distancia, porque si usted está disparando de lejos, pues ahí tendría que entrarse a ver la sevicia. La sevicia usted la posibilidad clara de poder ejecutar actos crueles contra esa persona que lo hagan en serio, llegar a tener un sufrimiento anterior, fuerte, grave, para luego darle la muerte. O sea, es injustificado. Si va a matar a una persona, ¿para qué la torturo? Y eso, no hablándoles de tortura en el tipo penal, porque ya le expliqué que la tortura buscaba algo. ¿Para qué le hago esa cantidad de tratos crueles o inhumanos si al final le voy a dar muerte? Bueno, No ser que la mate con el primer disparo, ahí sí no habría sevicia. no, y si lo mato con el primer disparo y le meto 6 tiros más después del primero, no hay sevicia porque ya estaba muerto. Bueno, voy a tocar, Pero ¿cómo termina que lo mató con el primer tiro? sí, si lo mata con el primer tiro, los demás actos que se hagan en contra de él, no, ya sería un tema del cuerpo, porque recuerden que una vez la persona muere, el cuerpo se convierte en un bien. Bueno, estos son como los apartes más importantes que quiero resaltarles dentro de todo. Dentro de esos numerales agravantes que tiene el tipo penal de homicidio, está el primero, que es asesinar, perdón, el segundo, que es asesinar por encubrimiento. Ese tipo penal o ese agravante nos lleva a establecer cuando pues se comete una conducta de hurto, estamos de pronto en un banco, estamos robando y nos ha identificado el celador. Entonces coge la persona y asesina al celador. Este agravante del 2 es más para testigos presenciales. El agravante del 1 es más para personas cercanas en lo que tiene que ver a consanguinidad, descendientes, ascendientes, personas que tengan intimidad. El 4, por precio, remuneratoria, ánimo de lucro, por motivo ayecto fútil, es para sicarios. Recuerden que todos los tipos penales, los agravantes y eso tienen una justificación de haberse dado. Esto se dio pues para esa época que teníamos en Colombia, donde toda cabeza tenía un precio. Sevicia, causar dolores, daños, sufrimiento para luego desencadenar la muerte, ¿sí? No hay una justificante para eso. ¿Para qué le causo daños o lesiones a una persona que voy a matar? Colocando a la víctima en estado de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Este agravante es bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo quiero matar a alguien, me consigo un revólver y voy y le pego 3 tiros y dice en estado de indefensión. Pues yo no sé hasta dónde tenga la víctima que estar preparada para que lo vayan a matar y no le metan o no el agravante. O sea, bajo eso, todo tipo penal de homicidio tendría que tener un agravante. O para matar a alguien tendría que usted, no estoy diciendo que matar esté bien, ¿no? Pero para matar usted a alguien sin que el agravante configure, tendría que usted decirle, oiga, lo va a matar, consiga otra arma, espéreme allá, nos vemos en tal lado. Entonces, me parece un poco complicado porque recuerden que en el derecho no todo se tiene que presumir y todo agravante siempre tiene que estar, o sea, el agravante tiene que estar probado. Entonces, sí habría ahí esa complicación en lo que yo les digo porque siempre van a meter el agravante de estado de indefensión, porque ¿qué persona va a estar preparada para que la maten, no?
El octavo, que es el agravante con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas, tiene un problema porque no hay casi aplicación. Los fiscales prefieren aplicar directamente el tipo penal de terrorismo y entonces lo concursan heterogéneamente con el homicidio y no se ponen a meter el agravante del homicidio. ¿Por qué no se ponen a meter el agravante? Dayana, porfa, cierra el audio. No se ponen a meter el agravante porque el tipo penal de terrorismo tiene exclusión para beneficios, entonces le vuelve mucho más gravosa la conducta a la persona que está en ese momento. Ahora, el 10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. En ese agravante se determina o califica el sujeto pasivo del homicidio. O sea, tendríamos un agravante calificador del sujeto pasivo. Sí. ¿Por qué, Oscar? Porque necesariamente debe o tiene. El agravante, sí, el agravante lo determina, es como si fuera la parte de la ejecución del daño como tal que le fuera a hacer en este caso, ¿no? Bueno, y Tiene que ser entonces, algo agravante. ¿qué nos está determinando en el sujeto pasivo? En el sujeto pasivo, La función que cumplían, sí, como su profesión. ¿Sí? Que sea servidor público, periodista, juez de paz o eso. Entonces tenemos ahí una calificación dentro del agravante. Profe, en algunos apartes de ese numeral 9, también va ligado a derechos internacionales. Cuando la muerte se da, por ejemplo, a representantes de ONGs o líderes sindicales. o consulados diplomáticos. El de ONG lo tenemos también más abajo. El de arriba sí ya es para lo que ustedes están mencionando. El tema de la ONG lo dejan más en derechos humanos o miembros de organizaciones. Y ese sí para arriba es más para temas internacionales, el 9, ¿sí? Tenía un numeral 11, ese artículo, que era el de feminicidio, donde pues por su condición de ser mujer se mataba a alguien porque no existía el tipo penal de feminicidio. Pero luego pasó lo de Rosalvira Celis, la mujer que fue empalada, torturada, que ahí existía toda la sevicia de este mundo, y a raíz de eso se crea la ley Rosalvira Celis, y ya para 2015 tenemos entonces el tipo penal autónomo de feminicidio. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, señor. Bueno, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta, perdón. Señor, En el anterior, cuando usted explicaba de que en el homicidio siempre tiene que ver el agravante porque la persona está en el estado de indefensión. sí, Cuando ese homicidio se comete dentro de una riña, si están peleando, por ejemplo, dos personas con arma claro, blanca, ahí pero sí por no. eso, las dos personas al tener arma blanca está bien. Obviamente no, porque pues los dos están en esa confrontación. Yo lo digo es más para los tipos simples donde, bueno, me entero que algo pasó o esos crímenes pasionales o todo eso, siempre que usted va a matar o si usted ve, por ejemplo, los temas de sicarios o eso, nunca, o sea, es muy raro. Por ejemplo, un 5 o 10% de las personas están preparados, tienen un arma cuando los van a matar, de resto todo el mundo lo matan y está en estado de indefensión. Profe, y en el caso que acabo de decir Jainer, en el caso de una riña, si si uno mata al otro, se puede también defender como defensión, o sea, Legítima defensa defensa. propia, sí, Sí, pero legítima defensa. recuerden que la legítima defensa va ligada a que la persona primero no haya provocado. Segundo, a que la contienda se haya dado en igualdad de armas y proporcionales. Y tercero, a que no haya un exceso de esa legítima defensa, porque si no, el eximente se nos convierte en atenuante. Y recuerden que hay dos figuras, legítima defensa y exceso en la legítima defensa. Legítima defensa se configura, por ejemplo, hay una riña, y en esa riña él se me acerca, peleamos, se ha cumplido todos los presupuestos que yo le doy, y yo le pego una puñalada. Y él se muere de esa puñalada. Ya el exceso es que él se me acerca, yo le alcanzo a pegar una puñalada y le meto 7 más para que no se muera. Entonces excedí ya el tema. Y si es verdad eso que sale en los medios, o sea, la verdad el ladrón entra a su casa y usted le tiene que decir que por favor pase porque ir a ponerse a probar una legítima defensa y que él tenía armas es muy complicado.
aunque esa tesis ya se está cambiando ahorita. ¿Por qué? Porque si el ladrón entraba a su casa a robar y usted sacaba un arma y le metía un tiro, y no podía ver si él tenía arma o no, entonces, bueno, no había proporcionalidad de armas, pero luego dijeron, venga, es que está entrando a la casa, cómo reacciona también la persona, cómo puede estar sintiendo vulnerada su intimidad, y esa tesis ahorita se ha ido cambiando un poco, pero en la mayoría de casos meten exceso en la legítima, ni siquiera legítima. A través de eso, ¿se vieron el video de feminicidio? No. ¿De la charla? Sí, la charla. Yo sí. Bueno, Sí, señor. perfecto. Entonces, feminicidio lo vamos a tocar ahí por encimita porque ahí está mucho más desglosado. El feminicidio se crea en el artículo 104A para proteger a las mujeres por su condición de ser mujer. Y se crearon 6 literales. Los fiscales no han hecho este tema bien. ¿Por qué? Porque piensan que para que se configure el feminicidio tengo que estar dentro de uno de estos literales. Entonces, si la persona tuvo o había tenido una relación familiar íntima o de convivencia, de amistad, de compañerismo, entonces se presume que había feminicidio. Si se ejerció sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización, entonces se supone. Pero eso no está cierto. Estas circunstancias que pone el legislador son simplemente para hacer más fácil o poder probar mucho más fácil el tipo penal de feminicidio. Lo que yo les decía, y ese fue el debate grande cuando mataron a nuestra compañera de la UISA, nuestras 2 compañeras, que yo llevé el caso como representante de víctimas, que fue ahí bastante fuerte para toda la comunidad. Y había que atacar todos estos puntos. Y el fiscal en determinado momento configura 3 de estos, pero yo llego y le digo, venga, no se ciña a eso porque no podemos llegar a establecer feminicidio solo con estas causales. He de ahí la razón por qué con Paola se configuró feminicidio, obviamente esto en audiencias preliminares, y con Manuela homicidio agravado, ¿sí? Porque pues la juez llegaba y decía que no estaba dentro de estas causales. Pero como yo le hablé ahí, hay otros tipos de violencia y otras causales que yo puedo mostrarle en este momento que nos llegarían a configurar el tipo penal. Preguntas sobre el video, los que lo vieron, ¿alguna duda les quedó? Retomamos un poco esto. Profe, acerca del video, yo ya tengo preparado el ensayo para cuándo es, para cuándo se sube. Para mañana hasta las 12. Ok. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda de una vez que ya estamos acá sobre el ensayo, sobre el tipo, sobre lo que se decía en el video? O sea, ahí se habla solamente de los bienes protegidos, ¿cierto? Con el feminicidio. Sí, estamos hablando de bienes jurídicos, pero pues me argumentan, ¿por qué? Porque no es solo la vida, aun cuando lo tenemos encasillado, como yo les decía, dentro de esos tipos penales que atentan el bien jurídico de la vida, en el feminicidio pues hay una cantidad de bienes jurídicos más que se afectan, ¿sí? Y como lo pueden ver, mire, desde acá hay también, por ejemplo, bienes jurídicos, ejercer sobre el cuerpo de la mujer y la vida actos de instrumentalización de género o sexuales. Entonces también está protegiendo otro tipo de bienes jurídicos, como lo pueden ver dentro de los literales. El 104, que es esas circunstancias de agravación, primero que todo, tiene que verse la número C, coparticipación. Okay. Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Yo tengo una pregunta acá para la clase con un ejemplo. ¿Habría violación del no bis in idem en el siguiente ejemplo? Recordamos no bis in idem como doble incriminación o doble acusación. Si una persona va a violar a una mujer y posteriormente la va a matar, y la otra persona lo que hace es llevarla en el carro, lo lleva en el carro, esta solo lo deja en un lugar apartado, su amigo se baja, la viola, la mata, y luego se sube al carro, llega a fiscalía y le imputa al primero feminicidio, título autor, y al segundo pues le va a meter a título de cómplice. Aparte de eso, al cómplice, por haber actuado con el otro, le puede meter el agravante del C, se vincula como cómplice del delito y aparte puede tener el agravante de cuando la conducta cometiera en el concurso de una u otras personas.
No, solamente como cómplice. ¿La complicidad requiere que exista un autor? Sí. Sí, porque usted como cómplice pues no determina nada. O sea, como tal no llega a nada. Usted simplemente presta un apoyo, una colaboración, pero los que están en cabeza de eso serían los autores. El E es cuando pues se cometían esos asesinatos delante de miembros de la familia, por ejemplo, el asesinato de una madre delante de sus hijos. Y luego de eso, tenemos pues, por medio de circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3 y 5 del artículo 104, que serían los de homicidio. Este tipo penal de feminicidio nos está determinando o calificando al sujeto pasivo como una, o sea, ¿no lo determina o no lo califica? Sí, claro, pues, el femicidio tiene que ser pues una mujer. Ok. Pero recordemos también, bueno, no recordemos porque eso sí no lo había mencionado, que aunque acá hay determinación del sujeto pasivo como se menciona, es mucho más complicado que en otros casos, porque por ejemplo, servidores públicos son, supongamos, el 1% de la población, en cambio mujeres son el 50% de la población. Entonces yo creo que este sería un sujeto pasivo, aunque determinado y calificado demasiado amplio. Llegamos al artículo del homicidio preterintencional. Como ya lo habíamos hablado, la preterintención para poderse dar dentro de un tipo penal tiene que estar consagrada en un artículo como la tenemos en el artículo 105. La preterintención es pasarse o exceder de un tipo penal que usted quería hacer a otro. Entonces, el que preterintencionalmente mate a otro incurrirá pena imponible de acuerdo a los artículos anteriores disminuida a la mitad. Si yo quiero causar lesiones personales a alguien y dentro de esas lesiones me paso o fueron muy fuertes y esa persona muere, sería homicidio preterintencional. Pero si yo le causo lesiones demasiado graves a esa persona y yo me voy y la dejo tirada donde está, eso sería homicidio en calidad de dolo eventual, ¿sí? Porque dejo al azar el estado de una persona que está herida. Puede o no morir, puede o no que alguien lo encuentre. ¿Me hago entender? Profe, y donde sea un ejemplo diferente, donde, digámoslo, sin querer queriendo que lo empujo, cae mal o se tropieza y cae mal de cabeza y lo mando en estado de coma y después muere, entonces, Culposo porque es deber de cuidado o negligencia. Usted ni siquiera le quería causar un tipo penal de menor entidad como lo serían las lesiones. Eso pasó en el INEM cuando una niña empujó a otra y el bus pasó y le metió la cabeza, ¡puf!, adelante y atrás. Le cogió la cabeza a la niña. El conductor del bus tuvo que responder por homicidio culposo. Y la niña que estaba ahí, también la que la empuja, responde por homicidio culposo. Pero como era menor, pues técnicamente nada. Bueno, luego viene el homicidio por piedad, el que matare a otro por piedad. Como ven, hemos hablado de que hay tipo penal y dentro de esa tipicidad, pues hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo, que el tipo objetivo lo podemos encontrar muy claro en la descripción del artículo y un tipo subjetivo. El que mate a otro por piedad. Ya les dije a ustedes que habían artículos que nos hablaban del dolo, otros que nos hablaban de la culpa y otros que agregaban elementos subjetivos pues diferentes que vamos a llamar especiales. El matar a otro por piedad es un elemento objetivo o subjetivo del tipo. ¿Y por qué? Alexandra, Andrea, Anaya, Andrea Garzón, esto es un elemento objetivo o subjetivo del tipo.
Profe, yo diría que objetivo. ¿Por qué Yo digo que objetivo? es subjetivo. Espérame, Oscar y Jimena. ¿Por qué Oscar? Yo Objetivo. diría objetivo porque siempre va a estar, o sea, como el mismo nombre lo dice, va a ser el objeto principal de que lo voy a matar. O sea, mi objetivo siempre va a ser matar a esa persona a como de lugar. Ok. Es el que Jimena, mataría ¿tú qué piensas? por piedad. Subjetivo porque está utilizando o está utilizando ya como los sentimientos, como lo que piensa de la persona. Como que hay por piedad. Bueno, Sí, no, ahí según yo lo diría, Pero- según lo que dice Jimena, sería por piedad, pero ya en el caso de una enfermedad, como que está sufriendo, entonces no lo quiero ver sufrir más, entonces, Yo pero creo no que tiene sí, que ser solo enfermedad, puede ser muchas cosas que usted mate a alguien por piedad. ¿Qué pasa, María? Cuéntanos. yo creo que son los dos elementos objetivos y subjetivos. Porque, o sea, también se puede, o sea, también puede abarcar los sentimientos como intención. Sí. Bueno, les explico qué es lo que sucede acá. Si bien en un primer momento se puede considerar, como lo dice Oscar, que es objetivo porque nos tiene el matar, y matar es algo objetivo que se cuantifica con la necropsia, la muerte, el dejó de estar vivo de esa persona, pues tenemos que es que hay una intención. Y lo que yo les hablaba, toda intención y lo que esté dentro de la cabeza de la persona nos lo vuelve subjetivo, porque acá hay que establecer si fue por piedad o no. Entonces, como tenemos que establecer si fue por piedad o no, y eso solo nos lo dice la gente que ejecuta la conducta a través de actos interiores y exteriores, pues ese elemento se vuelve un elemento subjetivo especial del tipo. ¿Por qué? Porque acá no vamos a preguntar si la conducta fue dolosa, si la conducta fue culposa, si la conducta fue preterintencional. Eso no le importa al derecho. Al derecho le importa saber si cuando él ejecutó la conducta lo estaba haciendo por piedad o no, porque ya la conducta dice presumo el dolo. Presumo ya un dolo dentro de esto y lo que voy a mirar es si esa conducta dolosa o esa intención de matarlo tenía otra intención oculta que era el tema de la piedad. ¿Me hago entender? o sea, que todos los casos siempre van a ser de manera subjetiva. No, todos los casos, ¿por qué? Si el primero, por ejemplo, el homicidio llega y nos dice el que mate a otro, no hay un ingrediente diferente de matar. O sea, solamente en el caso de homicidio por piedad. O No, sea, hay solamente es muchos más. subjetivo. Acuérdense que, por ejemplo, llegué y les dije otros como el tráfico de estupefacientes, que tenía un conocimiento de lo que se estaba haciendo en ese momento, que lo podríamos asimilar a dolo. Pero lo que yo busco con esto es que ustedes analicen cada uno de los elementos del tipo y puedan ver de pronto si tiene elementos subjetivos diferentes o no, ¿sí? Acá pues tenemos que analizar el tema de por piedad. Eso no lo tiene el artículo del homicidio, entonces ya hay un ingrediente diferente al homicidio. Entonces, luego de eso, o esto se da para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable, incurrirá en prisión de tanto. Pero como les digo, pueden haber otros sufrimientos graves que no tengan que ver con eso. Ahora, inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio? ¿Qué difiere uno del otro tipo penal? Por piedad yo creo que es cuando la persona se lo pide, ¿no? El que quiere morir. Y por inducción es cuando, digamos, la eutanasia, que ya es por medio de médicos. Pero la eutanasia no puede ir ahí porque igual quien está ejecutando la conducta es otro. Recuerden lo que yo les expliqué de los elementos del tipo. Lo que nos diferencia en primer momento un tipo del otro es el sujeto activo. En el homicidio por piedad es un tercero quien me mata. En la inducción Yo, ayuda al suicidio soy yo quien ejecuta la conducta. Obviamente hay una persona que es la que me induce a mí y lo vamos a tomar como sujeto activo, pero el ejecutor soy yo
en la inducción al suicidio y el ejecutor en el homicidio por piedad es ese tercero. Acá el tercero se convierte en la persona que le dice a uno o lo induce a cometer esa conducta, pero él no la ejecuta. Yo mismo soy el que me arrebato mi vida. ¿Sí vemos la diferencia ahí? ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí? No, profe, yo no. Ok. En el homicidio por piedad, pues, Oscar, hablemos de que yo tengo ahí lo más simple, una lesión corporal, una grave enfermedad. Y por piedad, usted me mata a mí. Pero usted es el que ejecuta la conducta. Usted me mata. En la inducción o yo al suicidio, puede ser que yo esté en esa misma situación o no, pero usted es la persona que me dice, oiga, debería matarse. Mátese, ¿para qué sigue con vida? O sea, su vida no vale nada. Ya, mátese, váyase, descanse. Y yo me mato. Usted ejecuta la conducta en el homicidio por piedad, pero en la segunda, en la inducción o yo al suicidio, yo ejecuto la conducta. Solo que usted era el que me decía o me indujo a hacerlo, pero no la ejecutó. ¿Claros? Ah, ya, sí, señor, ya. Bueno. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidos. La madre que durante el nacimiento, dentro de los 8 días siguientes, matara a su hijo fruto de acceso carnal o acceso sexual sin consentimiento o abusivo o de inseminación artificial, incurrirá en pena tanto. ¿Qué sucede si esa madre asesina a su hijo al día 9, no al día 8, como dice el artículo? Ya sería homicidio. Exacto, ya sería homicidio. ¿Por qué? Porque esto nos da una línea temporal para poder aplicar dicho artículo. Aunque yo en la práctica, para mí, esto tiene un elemento subjetivo. Y eso es lo que quiero que hagan análisis de los tipos. Vamos a hacer un análisis de este tipo penal muy, muy claro. Primero, yo veo todo lo que hay acá y veo que esto es subjetivo. Es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque si bien nos dice que muerte de un hijo de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia a óvulo, pues esos 4 elementos que tenemos ahí son claramente objetivos. Ella tiene que determinar si hay un acceso carnal violento, que eso es objetivo, ¿la violaron o no? Si es abusivo, ¿la tocaron o no? Si es de inseminación artificial, ¿la inseminaron o no? Si es de óvulo fecundado, ¿la fecundaron o no? Obviamente sin consentimiento, ¿no? Entonces, es objetivo. Pero ¿en qué parte de ella, como mujer, recae alguno de esos elementos objetivos? ¿Dónde viene la afectación de ella? En el hecho de que ninguno fue consentido, ninguno de Claro, los actos y eso que- le afecta ¿qué a ella? Como la parte intelectual o interna, su no sé. dignidad, ¿Quién su dijo eso? dignidad e integridad. Eso, exacto. ¿Quién dijo la parte interna? Yo, Andrea. ¿Andrea Es qué? que no había encontrado la palabra, Anaya. Exacto, Andrea. Se afecta la psiquis de ella y el artículo lo que busca prevenir es eso. O sea, pues ella está en un grave estado que eso le llevó, lo mismo que nos dice Carolina, a ella la afecta de diferentes formas, ¿sí? Le da una afectación completamente que se va directamente a la psiquis, aun cuando el ataque se da de manera objetiva. Y luego de eso nos preguntamos, ¿es cómo la ley puede llegarme a establecer que la afectación se acabó al día 9? O sea, ¿cómo vamos a llegar ahí? Y si yo llego a probar que esa afectación que está buscando proteger ese artículo todavía se presentaba al día 9, al día 20, al día 30, y ella lo asesina por estas calidades, ¿no podría yo llegar a vencer esos 8 días y poder llegar a tipificar dentro de este artículo para que el tipo penal de homicidio se convierta en el artículo 108? ¿Cómo ven ustedes esa tesis? ¿Alguien quiere, o sea, pueden refutar la tesis? Eso no pasa, esto que le estoy diciendo no pasa. Lo estoy llevando a que hagamos un análisis del tipo desde lo subjetivo para poder entender, venga, ¿y por qué el día 9 no? Que alguien a mí me explique
porque el derecho es lógico, fácil y sencillo, y si es lógico, me tienen que explicar por qué al día 9 no, si ella sigue con la afectación psíquica. Pues, profe, porque en ese artículo especifica un tiempo ya, ya estipulado. O sea, ya como, ese es como un tipo objetivo que tiene que cumplirse durante ese tiempo. Sí, Entonces, como ya está fijo, no creo que quepa al otro, aunque pueda tener razón, porque como le digo, ya están los 8 días siguientes. O sea, ese es el tipo penal objetivo. Es como uno de las características que debe tener para encasillarse en ese tipo. claro. Pero recuerden lo que les decía, por ejemplo, en el análisis complejo de la dosis personal. ¿A cuántas personas ahorita no capturan por encima de la dosis? Y el tipo penal llega y nos dice específicamente cuánto es que pueden cargar. Y así lleve 2 kilos y prueba que es consumidor, no hay tipo penal, porque establecen que no se está violando el bien jurídico. ¿Sí, Pero, pero señor? ahí ya jurisprudencialmente también el profesor nos explicó que ya se creó lo de dosis de aprovisionamiento. Claro, pero por eso vuelvo y les digo, esto no está aplicado y como usted lo dice, pues efectivamente debería, si es al día 9 irse por homicidio. Yo lo entiendo totalmente. Les estoy diciendo es que ustedes como UIS, la UIS tiene que llegar a vencer estos paradigmas y decir, si a una mujer la violaron, fruto de esa violación queda con esa afectación grave de la psiquis y es hasta el día 9 que mata a su hijo, pues estaría dentro de este artículo completamente aun cuando hubiera pasado el día 9. Porque ¿qué es lo que cambió? Un día, pero la afectación en la psiquis, que es lo que busca proteger este artículo bajando la pena del homicidio, pues sigue estando. ¿Sí? Obviamente jurisprudencialmente no se ha creado, pero les estoy diciendo, un buen abogado lo que hace es esto. Si a mí me llega el caso y ella tiene 10 días, yo lo que hago es exponer esta tesis y me lo llevo a corte para que corte cree jurisprudencia. Sí, o sea, lo que quiero es que no nos limitemos nosotros Bueno, como siendo UIS, así. la UIS, o sea, nosotros como estudiantes UIS, nosotros no nos limitamos. Nosotros buscamos eso, específicamente entender los artículos y ver un trasfondo más allá. Entonces, cualquier persona que lea este artículo va a decir, no, es que es simplemente por estas causas objetivas y contabilizo 8 días. No, pero es que el artículo no está protegiendo la violación, el artículo está protegiendo el daño psicológico con el que ella queda y después asesina a su hijo, producto de esa violación. ¿Y qué es lo que quiero llevar con esto? Imaginen usted, la violan entre 4 hombres, ella queda mal, le toca tener un embarazo que no quiso, nace el niño y 24 horas le toca que ver ahí algo que le está recordando que la violaron. Ese es el problema psíquico. No estoy diciendo que esté bien o mal. Estoy diciendo la concepción, el problema psicológico que debería tener ella. Y a los 9 días no se aguanta más y lo matan. 9 días no puede seguir recordando lo que le pasó porque 24 horas ese niño le recuerda lo que pasó y lo mata. Entonces, no estaríamos dentro del artículo. Pues para mí sí, no está por vía jurisprudencial. No les estoy diciendo que les aparece un caso de 9 días, lo hagan porque tendrían que tener una carga argumentativa bastante fuerte para lograr probar eso. Obviamente un dictamen psicológico, sí o sí. ¿Me hago entender ahí? Profe, Señor, en que añadir es 8 días después del nacimiento del niño, pero cuando usted, por ejemplo, lo violan, violan a las mujeres y quedan embarazadas, ellas tienen la posibilidad de abortar de forma legal, o sea, está protegida lo que, pa- para pensar si lo quiere o no lo quiere. lo que pasa es que acá tenemos que entender la psiquis y no lo podemos mirar desde un lado objetivo. ¿Cuál es el problema como mujer? Y qué pena las mujeres que esté hablando de pronto por ellas, pero sería bueno que ustedes también como comentaran acá. ¿Qué es lo que yo veo ahí de pronto un trasfondo? Primero, la violan, queda embarazada y también para ella no es fácil decir, ah, no, entonces lo mato y aborto. O sea, tampoco es tan fácil llegar a decirle, no, tengo 3 meses y entre los 3 meses tomo la decisión y mato a esa persona. Y puede llegar a suceder que ella diga, no, pues él no tiene la culpa, yo lo voy a tener y a los 8 o 9 días, o sea, no aguante más el verlo a ella de frente y lo mate. Entonces no podemos llegar a resumir el caso a, por ejemplo, un ejemplo generalizado. Puede llegar a pasar el evento, ¿sí? O como puede llegar al evento que lo mató a los 10 días sufriendo esto y lo mató fue porque se le dio la gana y no tenía actitudes de madre. También puede pasar. Lo que le estoy diciendo es que el tipo penal se puede vencer si tenemos una serie de argumentos fuertes que en serio nos lleguen a establecer, ¿sí? Ahora,
Recuerde también que muchas mujeres que las violan no se hacen la prueba. Y llega el mes, mes y medio, 2 meses, y es cuando se dan cuenta, no, ya no me bajó el periodo, sí estoy embarazada. Porque también para ellas les es difícil ir a hacerse la prueba. Y eso ha tenido muchas connotaciones psicológicas porque la Corte ha protegido de diferentes formas esto. Antes llegaban abogados con el argumento de que si una mujer era violada, pues porque ella no luchó. Y luego le dice la Corte, no, venga, es que la están violando y aparte tiene que hacer actos para detenerlo. Y si ella entra en un estado psicológico tan fuerte donde pues lo que hace es alejarse de su realidad y la violan mientras pasa eso, entonces no es violación. Entonces siempre hay que tener claro, individualizar cuál es el caso y cuál era la carga psicológica que tenía esa persona en ese caso. ¿Listo? Sí, Juan. Profe, después de los 8 días se le llamaría homicidio y antes de los 8 días, ¿cómo sería? No, no. Ah, sí, después de los 8 días, homicidio. Antes de los 8 días, artículo 108, muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o eso. Ese es el título. Ah, listo. Conductas culposas. Como ya les había dicho, las conductas culposas tienen que estar tipificadas. Si no existiera el artículo 109, no existiría el homicidio culposo. Entonces, el que con culpa matare a otro incurrirá en prisión de tanto tanto. Culpa es lo que ya habíamos hablado, es la negligencia, es la impericia, es la falta de cuidado, todas esas circunstancias que nos llevan a matar a una persona, pero nunca teníamos la intención ni de causarle daño ni la intención de matar. Acá tenemos que analizar una serie de circunstancias. Señor. Acerca de delitos culposos, digamos, en casos de accidentes de tránsito, usted dice que para que un delito culposo lo lleven a cárcel es porque el abogado es malo, ¿cierto? Sí. Algo así, usted dice. Pero digamos, si este delito se comete digamos, 2 veces por la misma persona, ahí sí ya sería complicado de que de pronto no lo enjuiciaran a la cárcel. La verdad, probatoriamente sería complicado, pero si logra probar que los dos fueron culposos, ni siquiera así toca cárcel. Porque es que recuerden que hay algo que se llama, recuerden no, porque así no lo hemos visto, es procesal, algo que se llama suspensión condicional de la pena privativa. Toda pena que esté por debajo de 4 años y no sea un delito excluido, pues usted paga la pena fuera en la cárcel. Obviamente lo van a condenar, pero usted la paga fuera. Y miren acá cómo el tipo penal de homicidio tiene 32 meses. Si yo preacuerdo con la fiscalía, ni siquiera me dan 32, lo preacuerdo en 16 meses. Y como 16 meses está por debajo de los 48 de los 4 años, le dan suspensión de la pena y lo paga en la calle. Por eso en las inasistencias alimentarias, para usted meter a alguien preso por inasistencia alimentaria, por allá la tercera denuncia y a la tercera condena. Bueno, llegamos entonces a las circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La primera, o esa agravante, se había creado pues para los conductores borrachos. Pero recuerden que esa teoría ya no la están metiendo como homicidio culposo agravado. ¿Por qué? Porque, o sea, era muy malo que un man se emborrache, se pegue la borrachera de la vida, salga en su carro y mate al primer persona que esté ingenua, descuidada y se muera y este gon salga libre, pues como ya lo habíamos visto. Entonces no era justo. Y se adecua más esta teoría a la teoría de lo que ya les había explicado a ustedes, el dolo eventual. Él estando tomado y él manejando un vehículo que es actividad de alto riesgo, ya nos dejan claro que él dejó al azar si mataba a alguien o no. Por lo tanto, la conducta en esas acciones de manejar embriagados ya no se está atacando bajo agravante de el homicidio culposo, sino bajo las circunstancias de dolo eventual directo en el homicidio. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí. Listo. 2, si el agente abandona sin justa causa el lugar, pues ese 2 lo lleva a la huida del lugar de los hechos. Y en esa huida del lugar de los hechos, pues tiene que ver el fiscal cómo lo pone. Si como omisión de socorro o como agravante es mucho mejor no meter el agravante y no meter un tipo
penal diferente en este caso, porque el homicidio culposo, lo que les digo, no tiene una pena así muy alta. Si al momento de cometer la conducta no se tiene licencia, pues es más gravoso y es un agravante. Ahora les leo el cuarto. Si al momento de los hechos la gente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena se aumentará en una cuarta parte a 3/4 partes. Pregunta, si transportaba pasajeros, entonces ¿el tipo penal es agravado? Si no, ¿por qué? ¿Puedo repetir la pregunta, Sí, profe? ustedes están viendo ahí el numeral 4. Léanlo y pregunto, si una persona mata a otra y estaba transportando pasajeros, ¿es agravado o no es agravado? El tipo penal de homicidio culposo. Yo pienso que sí, porque se sabía que iba transportando No. pasajeros. Lina dice que sí, ¿quién dice que no? Profe, dice sin el lleno de los requisitos legales. Sí. Requisitos legales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Se acuerdan lo que yo les habría hablado de verbos complementarios? Entonces, no es solo transportar, es transportar y sin llenar requisitos. Tienen que estar los dos para que el agravante configure. Y luego de eso, llegamos hacia el momento de cometer la conducta, la gente estuviese conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior a 1 o bajo el efecto de tal. Como pueden ver, este tipo penal del homicidio culposo, como ya les decía, los tipos se crean para llegar a intentar suplir alguna carencia. Y casi la mayoría de estos, si ven que tienen que ver con accidentes de tránsito, era esa problemática que había en los homicidios de accidentes de tránsito y no había una regulación fuerte, entonces se creó todo este andamiaje de agravantes dentro del tipo penal del homicidio culposo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Seguimos así al mismo ritmo? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, profe, así, vamos bien. Listo, perfecto. Llegamos entonces a las lesiones. Las lesiones tienen un encabezado que no nos habla específicamente del delito. Nos lo difiere el artículo 212 y nos da las penas de las lesiones. Entonces, primero, el que causare daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en sanciones establecidas en los artículos siguientes. Y el 112 no lo establece. Primero, si no pasa de 30 días a lesiones en la incapacidad médico-legal que expide en medicina legal, no es la de la EPS, acá la prueba sí o sí tiene que ser expedida por medicina legal, y no pasa de 30 días, pues la pena es de 16 a 36 meses. Si pasa de 30 días, pero no excede 90, de 16 a 54 meses. Y si ya la incapacidad médico-legal emitida por medicina legal pasa de 90 días, la pena será de 32 a 90 meses. Entonces, las lesiones personales las tenemos en tres aspectos. Menos de 30, de 30 a 90 y de 90 para arriba. Luego de eso, trae una serie de cosas que ustedes deben analizar. Si hay deformidad. Si el daño consiste en deformidad física transitoria, pues hay una pena acá que tenemos. Y si fuere permanente, como dice en la parte de abajo, pues hay otra pena que es de 32 a 126. Esto, muchachos, es más de lectura a ustedes porque esto es muy ligado al dictamen que expida medicina legal. Entonces, medicina legal de la incapacidad por 30 días, deformidad física transitoria, pues ustedes lo van ubicando acá. Deformidad física permanente, pues ustedes lo van ubicando acá. Perturbación funcional. Si hay una perturbación transitoria de un órgano o miembro, la pena será de tanto. Y si es permanente, de tanto. ¿Por qué? Porque es diferente si a usted lo apuñalan y le joden de pronto un riñón, pero el riñón le queda bien. Y es diferente si lo apuñalan y el riñón se lo joden y usted ya empieza entonces a tener un deterioro en su vida. Cosa que no me parece porque imagine usted por allá en la calle y que llegue alguien por robarle a usted algo y le meta una puñalada y le toque a usted sacarle un riñón y este man le dan 48 meses y que tenga así un abogado bien avispado, va y le preacuerda eso y le queda 24 meses y sale libre y uno sí toda la vida jodido y este man allá en 24 meses en la calle normal. Entonces, acá sí la verdad me parece que el tipo penal es muy permisivo.
Profe, pero cuando se presentan esas circunstancias, yo creería que el fiscal pues debería imputar otro tipo penal para evitar Claro, eso. pero Porque el si ya hay fiscal, lesiones graves que le comprometa miembros o funciones de un órgano o miembro, ya uno puede argumentar que lo que quería era quitarle la vida, ¿no? claro, o sea, eso se puede dar. Y si usted tiene un buen abogado, eso va a pasar. Pero en la mayoría de casos, el fiscal imputa lesiones. Y con ese agravante. Claro, si usted va y le pelea, obviamente la pelea es meter a eso tentativa, totalmente tentativa. Pero ahí viene como la disputa. Lo que estoy diciendo es que, mire, en caso de que haya deformidad o simplemente porque ahí nos habla de órganos, es que acá no lo habla casi, de un órgano. Y recuerde que yo les decía que hay órganos vitales y órganos que pues supuestamente no son vitales para la corte, no entiendo por qué. Pero entonces, por ejemplo, un riñón, imagine usted, y si se lo sacan y queda usted y que el fiscal no le quiere imputar al tentativa y no se vaya por lesiones. Y recuerden que el fiscal es quien tiene la carga y si no la quiere cambiar, habrá que compulsarle copias y eso, pero o sea, es una pelea, la verdad, bastante difícil. Si el daño o las penas aumentadas, si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, la pena será de tanto a tanto. Eso es un elemento subjetivo o objetivo del tipo. Subjetivo, ¿Y con qué lo pruebo, Juan? pues porque se tiene que probar la salud mental de esa persona Pero sí, ¿yo ¿no? cómo pruebo la salud mental de la persona? Mediante dictámenes psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Medicina legal también hace eso. Sí, Ajá. también. Sí, son esos dictámenes. Exacto, así se prueba y sí es un elemento subjetivo. Pérdida anatómica o funcional de un órgano miembro. Si el daño consistiera en pérdida de un órgano miembro, la pena será de tanto a tanto. Entonces, eso es más para que ustedes lo tengan presente. Estoy pasando el tema de las lesiones así, no por ir rápido, sino porque les digo, esto va ligado al dictamen. Y les toca a ustedes mirarse cada artículo. No, que tiene perturbación psíquica transitoria de tanto, no, que es permanente, no, que tal. Sí, ven, o sea, es más como el análisis del dictamen de lo que arroje eso, porque ustedes no pueden ponerse a decir si está dentro de esto o dentro de otro. Lesiones con agentes químicos. Que alguien me diga por qué se creó este tipo penal. Por lo de Natalia Ponce, Sí, exacto, Oscar. ¿Qué pasó con Natalia Ponce? el exnovio le roció ácido en la cara, bueno, casi en la mayor parte del cuerpo, en especial la cara. Exacto. Entonces se creó un tipo penal específico para estos ataques con agentes químicos a raíz de ese caso. ¿Se acuerdan que les dije que el derecho responde a una sociedad, que el derecho responde a unas circunstancias, que el derecho responde a unos hechos? Pues tenemos acá una clara evidencia de esto. Este tipo penal se crea por esos ataques que se estaban dando en Colombia. Ahora, tenemos parto o aborto preterintencional. Entonces, es otro de los tipos penales que tenemos en ese momento donde podemos encontrar que efectivamente, pues, tenemos un sujeto pasivo que puede ser determinado y tendríamos que entrar a establecer cuál es el sujeto pasivo. Ahora sí, regálame un momento, va a tomar lista. Alexandra Flores, Alexandra, Andrea Juliana Naya. Yo, Esperen, creo que Alexandra me escribió por el chat. Sí. Andrea Liliana Duarte, Andrea Paola Garzón, Bueno, presente.
Buenos días. Franklin Mantilla. Presente. Catalina Costa. Cristian Alexander Aparicio. ¿Alguien sabe qué ha pasado con Cristian? Tengo acá que nunca ha venido. Cristian Javier Castellanos Velázquez. Dayana Espina. Presente. Dana Valentina Rey Sánchez. Dana. Estaba por ahí conectada. No sé. Dayana Díaz Lamus. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Fabio Enrique Pinzón Jaimes. ¿Alguien sabe algo de Fabio? ¿Lo conoce? Fran Santamaría. Presente, profe. Gabriel Emiro Barón López. Ailén Esteban. Profe, él me informó que se le cayó el internet, pero él estaba conectado hace un rato, hace un Sí, momento. sí, yo lo vi. Eni Paola Gutiérrez. Presente, profe. Jainer Jersey Cañas. Buen día, profe. Jimena Arenas. Presente. Joan Nicolás Correa Rangel. José Yair Ortiz. Buenos días, profesor. Buenos días. Juan David Moreno. Presente, profe. Julián Camilo Pavón. Julián. Sí, ya lo anoté. Karen Daniela Garnica. Laura Natalia Durán León. Presente. Laura Jimena Barraza. Presente. Lina María Prada. Presente, buenos días. Buenos días. Lizeth Daniela Durán. María Alejandra Parrado Barragán. María Carolina Díaz Ávila. Presente. Natalia Sepúlveda. Ya te anoto, Natalia, ya escribiste en el chat. Oscar Alberto Mantilla. Presente, profesor. Paula Andrea Gómez Villamizar. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Zaida Maritza Sandoval. Silvia Natalia Carrillo Rueda. Buenos días, presente. Buenos días. Tatiana Paola Ortiz Román. Presente. Víctor Hugo Monroy León. Profe, buenos días, presente. Buenos días. Yerly Carolina Borges. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Listo, muchachos. Si alguien faltó, al final me avisan o me dicen y lo anotamos. ¿Ya están viendo nuevamente la presentación? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos en parto o aborto preterintencional.
Si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles, según los artículos precedentes, se aumentarán en tanto. ¿El sujeto pasivo es determinado o no determinado? Ahí pueden leerlo, artículo 118. ¿El sujeto pasivo es determinado o no? ¿Y Sí. por qué? El sujeto pasivo ahí no sería el feto. Sí, ¿y es determinado o indeterminado? Determinado. Sí. Entonces, acá viene una connotación que es lo que hablamos del derecho penal, y es que una cosa es sobre quien recae la acción y luego quienes se van a llamar víctimas dentro de la actuación penal sin que sean el sujeto pasivo propiamente. Y acá viene una discusión muy grande. Recordemos que mientras un feto no nazca, no es sujeto de derechos. Aún así se crearon tipos penales que protegen a los fetos, pero al no ser sujeto de derechos, cabría la discusión si es su madre el sujeto pasivo o es él que no tiene derechos. Y es en últimas la madre la que va a terminar representando los intereses dentro del proceso penal como víctima, ¿sí? Pero en un primer momento de análisis de esto, el sujeto pasivo es el feto, porque es sobre quien recae la conducta. Sobre quien recae la conducta, porque hay que entender una cosa. Nos encontramos ante el bien jurídico de la vida. Como es el bien jurídico de la vida, el sujeto pasivo va a ser quien pierda la vida. Y acá quien pierde la vida, pues es el feto. Sin desconocer los análisis de los que les estoy hablando ahorita en este momento. Ahora seguimos a las circunstancias de agravación punitiva. Ese artículo, miren, igualmente que el feminicidio, dice que se agrava respecto del artículo 104, que son las mismas del homicidio. Entonces hay que tener en cuenta las circunstancias que ya vimos o ya hablamos del 104, van a ser agravantes para este mismo tipo penal. Cuando las conductas en los artículos anteriores se cometieron con niños o adolescentes menores de 14 años, las respectivas penas pues se aumentan, entonces tiene un agravante especial cuando la conducta se comete en menores. Lesiones culposas es un tipo penal que tiene pues específicamente el tema de las lesiones culposas. Y acá abro debate. Para mí, Profe, señora. qué pena, una pregunta. En cuanto al artículo anterior, en el caso donde se mueran las dos personas ahí, ¿cómo le explico yo? ¿Cómo se le imputaría los delitos a la persona? ¿Sí me entiende? O sea, porque uno mató al bebé y dos mató a la mamá. Sí, pues hablamos de parto o aborto preterintencional, sería difícil llevar el homicidio de ella que no sea preterintencional, porque a una no la mata doloso y al otro preterintencional estando en el mismo cuerpo. Entonces, supongo, bajo la tesis de que si estamos dentro del artículo, como tú me dices, sería homicidio preterintencional en contra de la madre en concurso heterogéneo con parto o aborto preterintencional en contra del feto. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces así sería la calificación. Si fuere doloso y se logra probar que es doloso, entonces homicidio con circunstancias de agravación en concurso heterogéneo con aborto, perdón. Y entonces estarían las dos conductas ahí y así se tipificaría. Pregunta con lo que yo les había explicado a ustedes de las armas de fuego. Tenemos lesiones culposas y nos habla de pues, que cuando se causen con culpa tendremos penas de tanto a tanto. Pero dice, cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá una... Me paso el medio motorizado, pero el arma de fuego, y yo hago la pregunta a la clase, eso está ahí. Pero, y es que entonces estaba jugando con un arma de fuego y se me disparó en contra de él. O sea, yo no sé quién se vaya a tragar esta tesis y el abogado que logre probar esto, o sea, mis respetos, que haga un preacuerdo y varíe la calificación, bien, pero no sé quién estaría acorde con esta tesis y el artículo lo da. O sea,
no sé, estoy limpiando mi arma delante de mi pareja y se me dispara. O sea, la verdad no sé en qué evento en serio pueda llegar a estar esto si sabemos que las armas de fuego son para matar. No sé si alguien crea que en serio este tipo penal se pueda llegar a configurar bajo ese agravante. Profe, es que el ejemplo que usted acaba de dar es yo creo que el basado para este tipo penal, porque eso sí se da muchas veces en guarniciones militares y en lugares tales como armerillos, armeros, donde manejan este tipo de armas, donde en circunstancias como limpieza de armamento o descargue, cuando lleguen de alguna misión, descargue del mismo, se les dispara el arma y lesionan a un compañero. ¿Sabe cuál es el problema? Que, por ejemplo, ellos tienen una serie de condiciones claves, por ejemplo, en el caso que usted lo pone, para limpiar el armamento. Y entonces no podemos ponerlo a llevar a que entonces es culposo. Eso sucedió acá en una guarnición militar, en un caso que yo tuve, y dejaron un arma ahí. Las armas siempre deben estar aseguradas y esta persona llega y levanta el arma en contra de su compañero para asustarlo y hace 2 disparos y el arma no estaba asegurada. Y él dentro de su concepción, pues que todas las armas tienen que estar aseguradas y le pega 2 disparos y lo mata. Imagine usted para la familia que eso se vaya en culposo. O sea, por más de que él podía no querer matarlo, o sea, es que un arma es para matar. Si usted la levanta y mueve el gatillo 2 veces en contra de una persona, no espere que no se muera. O sea, no lo deje al azar porque el peligro con un arma está completamente dado. O sea, un disparo mata y mata. No se creó para otra cosa. Diferente a una moto. La moto se creó para andar y moverse. No está diseñada para matar. Ahora bien, si él está limpiando el arma y dentro de esa limpieza de esa arma se le olvida poner el seguro y mata a su compañero, o sea, la no puesta del seguro no es una conciencia de él o no tiene conciencia de él. La verdad, para mí, ese tipo penal tendría que plantearse la discusión, pero está bien lo de Jainer, claro, o sea, usted podría manejar completamente una defensa con este artículo y eso lo aplica, pero para mí no sé qué tan racional sea decir que se actuó con culpa si se manejaba un arma de fuego. Pero, profe, Señor, quién limpia un arma cargada? yo me hago la pregunta, pensando eso. ¿quién deja un arma cargada en el Ejército Nacional donde van a dormir? En los cuartos. Y eso pasó. Y lo mismo que dice Juan Moreno, o sea, yo también me lo diría, ¿quién limpia un arma cargada? Y segundo, ¿quién limpia un arma inseguro? Y pasa, ¿no? El problema no es que quién, el problema es que pasa en la realidad cosas de estas. Diferente el caso donde la persona tenga en su imaginario que el arma es de juguete. Diferente, completamente diferente. ¿Sí? Que el arma es de juguete. Eso sí yo lo consideraría diferente. Pero el resto, o sea, complicado. Complicado para mí de pronto que ese tipo penal se pueda dar por lo mismo de Juan. O sea, Jainer, ¿nos puedes poner eso? No, pues es que la están limpiando, nunca había la intención, pero yo le digo, venga, ¿y quién limpia un arma cargada? O sea, yo también me haría esa pregunta para mí. ¿Alguien Además, más? un cartucho. Y si hay alguien que no sepa, Espere, José Yair. Señor. Que además cae todas las armas del ejército y eso ya como un cartucho de vida y es amarillo y refleja bastante cuando está con seguro. Sí. La compañera. profe, y si digamos alguien que no supiese cómo es el manejo de armas y se la den de que no tenga, supuestamente que esté, ¿cómo se dice? Sí, descargada, pero ella no sepa que cabe la posibilidad de que haya una bala en la recámara y mate a alguien sin culpa. Sí, pero yo te hago una pregunta, Andrea, porque es que eso es lo que ha llevado a que estas personas que disparan al aire no puedan salirse con eso. Yo te hago una pregunta, ¿para qué se hizo un arma? Para matar. Para Y aún, disparar. sí, y aún así, Para aunque a matar, mí, pinza. sí, y aún así, aunque a mí alguien me diga que el arma no está cargada y yo le apunto a otra persona y muevo el gatillo, ¿qué es lo que tengo entre mi imaginario que va a pasar? Que va a matar.
Es que ahí es donde viene el problema. Yo no me monto en una moto y digo, voy a atropellar a alguien, o sea, no está dentro de mi imaginario. Es más, por más de que yo le meta 120 a la moto, no digo, me voy a estrellar, o sea, no sé quién va a ser el primer idiota, qué pena la palabra, que llegue y diga, me voy a ir a 140 y me voy a estrellar con el primero que va afuera. Pero es que usted un arma no la utiliza para otra cosa diferente. Y es más, hay casos Sino para donde, matar, claro. claro, y hay casos donde sí es culposo. Yo le puedo decir un caso donde sí es culposo. Y en ese caso culposo se vence con otras teorías que ni siquiera es este artículo. Yo soy un cazador, me voy a cazar patos, le disparo al pato y le termino pegando un tiro a otro cazador que había ahí. Y eso se vence con uno de los tipos de error. Tipo de error, por ejemplo, en el tipo o en la persona. Pues, ¿por qué? Porque yo le iba a disparar a un pato. Sí tenía la intención de disparar un arma, sí. La quería disparar, sí. Quería matar, sí. Pero quería matar un pato, no al que le estaba disparando. Entonces, eso se vence con errores. Pero no con este artículo de acá, de meter entonces lesiones culposas por eso. ¿Sí? Se hablaría de errores vencibles o invencibles. Señor. Y de pronto al determinar la sensibilidad del gatillo, porque no todos los gatillos son iguales, ¿no? Hay unos Claro, que con pero pistas entonces se ahí disparan. voy para lo mismo, Jair. Dos preguntas. ¿Para qué es un arma? Pues obviamente para matar. Y Pero digamos que segundo, ¿para qué pone usted un dedo en un gatillo un arma? Para disparar, claro. Es que ahí es donde viene el Pero, problema. profe, como usted lo está diciendo, de todas formas, digamos, yo cojo un arma, es para disparar, pero yo no le voy a disparar a una persona, sino a un animal, y por X y motivo se corre. No, y no tanto que se corra, que confunda usted un puma con un cazador. Eso ha pasado porque los cazadores se ponen trajes y todo. Pero no lo metemos en este artículo. Eso es un tipo de error. Eso ya se llaman errores y hay que mirar si es vencible o es invencible. ¿Sí? Eso se maneja con otra teoría que son los errores dentro del proceso penal. Por lo que le digo, esto sería un error en la persona. Yo le estoy disparando o mi objeto personal muerte era un animal. Lo que mato es una persona. Esas personas que les pasa eso, salen libres por tipos de errores. Si el error es invencible, salen completamente libres absueltos. Si el error es vencible, salen o se configuran un homicidio culposo. Pero no bajo esta categoría que tenemos acá. ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, señor. Bueno, Sí, y ahí señor. les doy un análisis un poco más consciente de lo que yo les decía, la intención. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que había personas iracundas y que entonces el derecho nos decía, venga, ¿y usted cómo prueba que una persona es iracunda? Y yo le digo, no, pues yo no puedo probar si él es iracundo acá, pero él lo exterioriza en una serie de hechos. Y lo mismo pasa acá. Vaya y dígale usted a un fiscal que usted cogió un arma para matar, que usted le apuntó a una persona y que usted puso el dedo en el gatillo, era muy sensible y la mató. O sea, la verdad yo lo digo, puede ser. Es más, José Yair, eso puede haber pasado muchas veces, pero eso no se lo come en un proceso penal nadie. O sea, llegar a probar eso no, porque todos los actos que él exteriorizó eran intención clara de matar. Y la verdad, o sea, esa defensa se podría dar, pero ganarla muy complicado. Ah, pero en ese sentido sí, no, o sea, que le haya apuntado no, pero digamos que cogió el arma, digamos, de una mesa o algo así, se disparó. Pues, o sea, claro que se podría dar. Lo que yo le digo, cada caso es tan específico que ustedes tendrían que entrar a mirar muchos detalles, ¿sí? Por ejemplo, si habían muchas armas de juguete o lo que le digo, creía que era de juguete, ¿sí? O que, por ejemplo, el arma estuviera en la mesa y vaya y le diga a la mujer, hágame el favor y me la guarda ya. Y ella que no sabe cogerla, la coja mal en serio, le ponga el dedo en el gatillo. Puede ser, ¿sí? Esa hipótesis, mire el caso que tenemos ahorita la mujer, oiga, mi amor, lléveme el arma y guárdemela en tal lado, y coja el arma y se le dispare. Listo, me lo paso en esa. Pero vamos a probar eso y hasta ver hasta dónde nos llega esa prueba, ¿sí? Porque obviamente lo que el fiscal va a hacer al inicio es homicidio doloso y quería matarlo y empieza a investigar si habían problemas de pareja y todo. Llegamos al aborto. La mujer que causare su aborto o permitiera que otro se lo cause incurrirá en prisión de tanto. Pregunta, ¿quién es la víctima directa del tipo penal de aborto? Y segundo, ¿quién es la víctima que comparece al proceso penal por este tipo penal?
Se lo voy a plantear. Profe, ¿la madre? Sí, se lo voy a plantear en tema civil, Oscar. ¿Quién sufre el daño? El feto. El feto. ¿Y quién resulta perjudicado? La madre. ¿Solo la madre? Ambos. La vida, En este el caso, feto. ambos. Pero como un muerto resulta perjudicado y ya está muerto. Bueno, entonces puede ser la familia. Recuerden que Sí, la familia. Claro, toda la familia, padres, hermanos, tíos, lo que tenga ahí pueden acudir al proceso penal como víctimas, perjudicados. A los dos se les llama víctimas, un tema de lenguaje, pero podrían asistir ahí. Este que viene abajo es para que pensemos mucho mejor. El artículo era así: el que causara el aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de 14 años incurrirá en prisión de tanto a tanto. Esa frase, o en mujer menor de 14 años, quedó pues quitada, se quitó del artículo. ¿Por qué quitaron esa parte, o en mujer menor de 14 años? Dice el Sería título, por- el que causara el aborto sin consentimiento. ¿Por qué quitan esa parte de allá? Lógica, eso es pura lógica. Profe, mujer menor de 14 años tiene una categoría de niña, De menor de edad, entre comillas. Pero es que de menor de edad igual es menor de los 18. Pero es que la ley Es que es cubre, niña. digamos, Se- lo se- que es, de lo niño, o sea, no que sería es mujer, sí, sino de los niños menores de 14 es más difícil probar que ella quiso de pronto tener relaciones o algo. Profe, pues porque de pronto como es menor de 14 no tiene la capacidad de pensar o tomar decisiones por sí mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se le estipula a una niña mayor de 14 años? ¿Mujer, señorita? Ahí vienen dos problemas jurídicos. Primero, Profe. capacidad de decisión. Yo como menor, y no de 14, menor de 18, puedo llegar a decirme hágame un aborto sin el consentimiento de mis padres. Entonces, primero no se podía supeditar porque nunca una menor de 18 podía llegar a dar consentimiento para hacerse un aborto sin el consentimiento previo de sus padres. Primera regla. Y segundo, ni siquiera con menor de 14, porque recordemos que existe un tipo penal, eso era como decir lo obvio, ay, voy para arriba. Pues, ¿cómo va a decir para arriba? Por eso hay un tipo penal que se llama actos sexuales con menor de 14, porque así ella quiera, no nos importa si quiso o no quiso, igual es un tipo penal porque ellos no tienen capacidad, o en ese momento entiende el derecho, pues que no hay como esa voluntad o esa capacidad cognitiva para poder tomar una serie de decisiones. Entonces acá lo que están diciendo, o en mujer menor de 14, pues que la mujer menor de 14 no puede decidir, o el hombre menor de 14 que tenga también relación no podría entrar a decidir. Entonces es un tema como de capacidad de decisión. Y están diciendo, pues que sin el consentimiento de una menor de 14, y es que así le dé consentimiento, pues tampoco puede hacerlo porque ellas no tienen la capacidad de dar ese consentimiento. ¿Sí me hago entender? De hecho, señor. profe, corrígeme si estoy mal, pero cualquier persona menor de 14 años no puede ser imputada de un delito, ¿no? O sea, no aplica la ley. Sí, pero acá el que causar el aborto, iba más dirigido como a médicos o esos matasanos que están por ahí en clínicas. Sí, no es que le A un cause el tercero. aborto. No. Acá el sujeto activo va más determinado a esas clínicas clandestinas o eso. Vale, entiendo. Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilidad tal. Primero, si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud. Si un profesional de la salud realiza unas lesiones al feto, en un primer momento se puede considerar doloso o culposo. Yo diría que doloso.
Depende. Si está dentro de las causales que da la corte en las que se puede abortar y lo hace un profesional en clínica certificada, bajo esas causales, ¿sí?, que se diera en ese momento, tendríamos que entrar a mirar o una falta de responsabilidad completa, o si fue en un procedimiento diferente que pudiera llegar a afectar al feto en una clínica reconocida, hablaríamos de culposos, ¿sí? Si ya es de pronto una clínica clandestina o eso, entonces ya tendríamos que hablar de pronto de dolosa, que le están haciendo un aborto, no se le pudo hacer, pero sí lesionó el feto. Entonces tendríamos que hablar de dolosa de pronto en esos eventos. ¿Los médicos causan lesiones personales cuando operan? Sí. Sí. Claro, ¿Y porque tiene por que cortar. Sí, no, total, los médicos causan lesiones. ¿Por qué no se les condena por lesiones personales? Porque está autorizado por el paciente. Yo firmo ahí un consentimiento de que ciertos procedimientos médicos me puedan causar algún daño o alguna lesión, que siempre hay un riesgo. No, va ligado al bien jurídico. ¿Cuál bien jurídico protege las lesiones personales? ¿Cuál es el bien jurídico de las lesiones? ¿Qué protege el tipo penal de lesiones personales? ¿La vida? Sí, pero más específico. La vida del homicidio. La integridad. Si protege la integridad, aunque un médico cause lesiones, ¿es su fin dañar la integridad? No, porque ahí la está ayudando en teoría. Entonces, ¿él en algún momento busca afectar el bien jurídico? No. Entonces, por eso es lo que les digo, el análisis siempre lo iniciamos desde el bien jurídico. Es muy importante. Aunque miren, un médico puede hacer eso. O sea, a mí me hacen una cirugía y total, yo me voy a medicina legal y me dan 8 días de incapacidad. El médico me cortó, me causó lesiones y tengo 10 días de incapacidad. O sea, en cualquier tipo penal se configura eso. Ya, usted puede llevarlo a tipicidad, pero venga, analicemos el bien jurídico. ¿Él buscaba lesionar o ayudó a ese paciente? Entonces, si se hace el análisis desde el bien jurídico, tenemos que, aunque hay tipificación casi que completa de lesiones personales por parte de los médicos, pues no podemos llegar a enjuiciarlos porque su fin no es vulnerar el bien jurídico. Es más, su fin es ¿Y ayudar a si que se ese da, bien jurídico esté mejor. y si se da por alguna negligencia médica? Ah, bueno, eso ya es diferente. Cuando son los casos de negligencia médica, se tiene que llegar a establecer cuál fue la negligencia. Y dentro de esa negligencia, pues siempre va a llegar a ocurrir a un tema de lesiones culposas, ¿sí? Porque nunca podremos llegar a establecer dolosas porque los médicos no tienen como fin matar. A menos que ya sea algo descarado, un paseo de la muerte, que yo puedo llegar a configurar un dolo eventual, para mí sí podría llegar a darse. Pero si no, serían lesiones culposas o homicidio culposo. Probando negligencia médica. Suministró mal un medicamento, cualquiera de esas cosas. Abandono. El texto es el siguiente. El que abandone a menor, eso era lo que había antes, lo de 12 años. Ese era el texto original. El que abandone a un menor de 12 años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de etapa. ¿Por qué quitaron el apartado menor de 12 años? Pregunta clase, ¿por qué quitan en este tipo penal 127 que el que abandone un menor de 12 años? Lo quitan y solo dejan a un menor. Es porque, Porque profe, según ya la los ley, un menores menor es de 18 ya años y necesita, uno no tiene capacidad de trabajar o algo así antes de los 18. Después de los 14 tienes capacidad. Porque entonces no protegería a los de 12 años para arriba. ¿Sí? Usted sigue teniendo que responder por ello hasta los 18, entonces no puede dejarse a 12. Y la protección de los de 13 a 18. ¿Puedo
incurrir en un tipo penal si uno de ustedes me deja un niño a mi cargo y yo lo abandono? ¿Puedo incurrir en este tipo penal? Culposo. Señor, Sería como un delito culposo. ¿por qué culposo? Porque, No, yo tengo toda porque, la intención de abandonarlo. Toda. ah, ya es diferente. Entonces, José Yair me deja un hijo que él tenga y yo voy y lo abandono. Lo abandono en la ciudad, lo dejo acá en la Plaza Satélite. Pienso que ahí sería en lo de posición de garante que habría otro delito diferente. Pero estamos hablando, sí, total, Lina. Pero estoy hablando de abandono. ¿Incurre en abandono? Sí, porque está bajo su responsabilidad, ¿no? Pero la posición de garante es para lo que le pase al niño. Lean el tipo penal de abandono y miren lo que está protegiendo el tipo penal de abandono. Es más fácil. El abandono no está protegiendo el abandono del abandono de dejar tirado, está protegiendo otra cosa. Está protegiendo como el cuidarlos, el protegerlos. ¿Quiénes? Les digo algo y alguien me dice si sí o no. Y se los encamino por ahí. Eso, Julián, muy bien. Sí, total, el chat. ¿Sería como el derecho a la familia? Sí, por ahí va. Total, eso les iba a decir. No estaríamos ahí mirando más un derecho a la familia porque dice en la parte de al lado, teniendo deber legal de velar por ellos. ¿Quiénes tienen deber legal de velar por los niños? Pues los padres, las personas que adquieren la custodia de ellos. ¿Quién más tiene deber legal? Pues no. Otra cosa es que yo tengo un deber de pronto de cuidado en el momento en el que me lo dejan, pero yo no tendría deber legal con ese hijo. Y deber legal tienen pues esta condición que es lo que nos está hablando Julián, que nos ligaría mucho a la familia. ¿Cómo nos liga tanto a la familia? Entonces es eso lo que en última se está resguardando. El abandono de ese niño, de ese núcleo familiar. No el abandono de dejarlo por ahí, porque si no yo toda hora dejaría abandonado a mi hermano. ¿Sí? Que yo, por ejemplo, lo llevo a tal lado y lo dejo ahí un rato, entonces estaría abandonado. No, es ese desprendimiento total o desligarlo completamente de la familia de manera permanente en el tiempo. Eso es lo que se está buscando con ese tipo penal. ¿Sí les queda claro? ¿Sí ven cómo de pronto hay que analizar el tipo desde una postura un poco diferente a lo que dice ahí? ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces luego, ahora miren, abajo hay un agravante, pero eso hay que entenderlo. Si la conducta descrita en el inciso anterior se comete en lugar despoblado solitario, la pena imponible será de tanto a tanto. Esto se da también este tipo penal, es para cuando esos bebés recién nacidos, las madres lo dejan tirado por ahí en cualquier lado, ¿sí? ¿Cómo se llama el bien jurídico? Ya les explico cómo hacemos el tema del bien jurídico. Eso va así. Estamos en el capítulo 6, ¿sí? Y dice como título el abandono de menores y personas desválidas. Entonces, el bien jurídico como tal no lo dice ahí como en los primeros, que sería la vida, ¿sí? Pero como nos habla del abandono de menores, entendemos que el abandono de menores solo lo pueden ejecutar pues sus padres o como lo dice ahí, los que tienen deber legal. Entonces podríamos llevar primero que todo un bien jurídico de la familia, el bien jurídico de los menores a tener una familia, ¿sí? A no ser desprotegidos, podría ser otro bien jurídico, a tener a su cargo un cuidado, una protección, educación, pues todo eso se les estaría negando con el valor. Entonces puede llegar a tener una pluralidad de bienes jurídicos como sucede con el tipo penal de feminicidio. ¿Claro hasta ahí? Y el niño siendo menor, ¿quién reclamaría por qué? Padres.
¿Quién puede denunciar eso? Julián, ¿qué preguntas? ¿Quién puede denunciar eso? Sí, Julián pregunta de quién puede denunciar, cualquier persona, porque las personas que tendrían que estar en primer lugar de garante a proteger al niño, pues van a ser los que lo van a abandonar. Entonces ahí cualquier persona puede denunciar. Y es más, como son delitos contra menores, recuerden que eso se investiga una vez de oficio y es más, cualquier entidad, ustedes van y le dicen al ICBF y hasta una autoridad puede llegar a tener conocimiento de eso y avanzar la investigación. Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento abusivo tal. La madre que dentro de los 8 días siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual. Lo mismo que les explicaba en la anterior ocasión. Y si es al día 9 que se configura el delito, tendremos que entrar a mirar o hacer el análisis que ya les hice con anterioridad en el otro tipo penal donde también se hablaba de 8 días. Eximente de responsabilidad o atenuante punitivo. No hablar lugar a responsabilidad penal en las conductas descritas en los artículos anteriores cuando la madre o la agente recoja voluntariamente al abandonado antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que no hubiere sufrido lesión alguna. Entonces, yo dejo a mi hijo tirado, pero antes de que cualquier persona lo pueda recoger, yo lo alcanzo a recoger, no habría tipo penal. ¿Quién es el sujeto activo, por ejemplo, en este eximente de responsabilidad? La madre, porque ella es la que va y lo recoge. Ah, bueno, sí, porque yo ahorita dije madre, pero el que abandonó. O sea, en últimas, el que abandona sería el sujeto activo acá. ¿Puede un abuelo incurrir en el tipo penal de abandono? ¿Un abuelo? Si es el que actualmente tiene la custodia del niño, sí. Sí. Segunda pregunta, ¿puede cualquier persona incurrir en este tipo penal? Si lo dejaban bajo la responsabilidad, sí. ¿Bajo cuál responsabilidad? O sea, si me dicen a mí, lléveme este Si niño a tiene- tal lado. Una niñera. Si está No, tampoco. Una niñera no. Pues si tiene la custodia de ese custodia menor, legal. pues claro. Ya habíamos hablado, deber legal. Deber legal se traduce sobre que una norma le imponga a esa persona ese deber, a los padres, a la persona que asume la custodia del niño, a los curadores, por ejemplo. Todas esas personas tienen deberes legales porque establecen la norma. Circunstancias de agravación. Si las conductas descritas en los artículos anteriores se siguiere para el abandonado alguna lesión, la pena aumenta. Si abandona al niño y el niño antes de que alguien lo recoja sufre lesión, pues es un agravante. Si el abandono se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, ¿se constituiría la tentativa de homicidio? Sí, porque como Sí, anteriormente porque lo deja siempre- expuesto, ¿no? Entonces, el abandono, si se deja, por ejemplo, en un lugar donde, no, eso es como muy pasado y muy real. Digamos, en un campo abierto, en un monte así muy lejos, donde el niño no sepa ni para dónde llega la ciudad o todo eso, pues se castiga más duro y dependiendo de las inclemencias o lo que el niño tuvo que pasar, así no sufra lesiones, podría llegar a tentativa, que el niño diga, no, me caí a un río y me arrastró, pero el río en ningún momento le causó lesiones o algo, él salió, solo se mojó, pero eso hubiera sido capacidad que el niño se pueda haber ahogado, y ahí podríamos llegar a establecer de pronto una tentativa. Y si el niño muere, pues podríamos aplicar artículo 103. 103, homicidio. Manipulación genética. El que manipule genes, pues ese tipo penal no lo subrayo, pues porque la verdad ha sido complicado detectar eso y si lo llevamos, nuevamente nos daríamos al tema de las lesiones, pues tiene que ser un experto el que nos diga si hay manipulación genética o no.
O sea, yo no me voy a poder de pronto decirle acá cuándo puede haber manipulación genética o no, porque eso sí tiene que ser un dictamen médico que se haga y ustedes lo que ya tienen que decir es, mire, tengo este dictamen y ahí dice que hay manipulación. Repetitividad del ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o cualquier otro procedimiento. Pues no vamos a hablar de eso porque tendrá que ser un dictamen el que nos diga que efectivamente una persona clonó a otra y que tienen los mismos genes, nos aparece 100% de compatibilidad genética. Fecundación y tráfico de embriones, lo mismo, tendrán que ser un dictamen que les diga eso. Estos tipos penales van muy ligados a esos dictámenes, ¿sí? Entonces, no me voy a recurrir acá porque yo no les voy a decir, ¿cuándo hay clonación, muchachos? No, pues cuando esté un dictamen donde un médico certificado les diga a ustedes que clonó a una persona, el resto nosotros no sabemos cuándo va a haber clonación. Eso va ligado mucho a los dictámenes médicos. Actos de discriminación. ¿Para qué? ¿Por qué se sacó este artículo? Y cuando les digo por qué se sacó, es porque todos esos artículos que dicen 134A, B, quiere decir que no estaban en el código cuando se hizo. Todo eso que tiene 134A quiere decir que se metió. ¿Por qué el código existía un artículo 134 y 135? Cuando pasa el 134A es por eso. ¿Por qué se crea ese artículo? Bueno, por todos esos actos. ¿Sí me están escuchando? Señor. Por todos esos actos que habían discriminatorios en contra, pues, de las personas, por su raza, por su nacionalidad, por su sexo, su orientación, discapacidad y demás razones. O sea, por cualquier actividad. Eso de que no lo dejaban entrar a un bar, eso de que usted no puede ir a tal lado, eso de que la gente, por ejemplo, por su raza no podía ir a tal lugar. Todo eso es lo que crea este artículo, cosas que sí estaban pasando, pues, fuerte para esa época en Colombia. Hay una cantidad de artículos que les voy a pedir que lean, pero ¿qué es lo que sucede con esos artículos? Empiezan acá, homicidio en persona protegida. Pues es lo mismo que el homicidio y lo único que tenemos que establecer es si es persona protegida o no. Entonces se crean un poco de artículos como lesiones en personas protegidas, tal en persona protegida. Lo mismo que ya vimos, pero pues en persona protegida. Entonces, ¿qué vamos a analizar de esto? ¿Quiénes son personas protegidas? Porque el resto es lo que ya vimos lo mismo. Primero, los integrantes de la población civil. Entonces, esos son personas protegidas. Si se comete un homicidio por parte, como lo ha sucedido, de miembros de la fuerza pública, del ELN, en contra de una persona que es población civil, pues eso es un homicidio, no un homicidio simple, en un homicidio en persona protegida. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, personas protegidas. Los heridos enfermos o náufragos puestos fuera de combate. Si a una persona la hiere el ejército y luego se acercan y le pegan un tiro y la matan, o sea, el ELN o el ejército, cualquiera de los dos, hiere a alguien del bando contrario, le pega un tiro en la pierna y luego acerca y le pega un tiro en la cabeza, homicidio en persona protegida, porque él ya estaba herido. El personal sanitario religioso, por ejemplo, cuando habían secuestrados, pues tenían que llegar allá la Cruz Roja, de pronto religiosos a predicarle y todo eso. Esas personas que estaban allá era persona protegida. Los periodistas de misión o correspondencia de guerra acreditados, perdón, o corresponsales de guerra acreditados. Los combatientes que no hayan depuesto las armas por captura, rendición o otra causa análoga. Jurisprudencia vigente. Qué pena, ahí se me pasó eso. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueran considerados como apátridas o refugiados. Cualquier persona que esté dentro de estos convenios. Entonces, léanse en ese parágrafo para establecer, porque ahí nos dice muy claro cuáles son las personas que están dentro de ese convenio y a quienes podemos considerar como personas protegidas. Y de ahí todos los artículos que sobrevienen. ¿Claro hasta acá? Sí. Sí, señor. Listo. Les leo de pronto algunos. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. El ataque con ocasión y en desarrollo del conflicto armado que utilice medios y métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimiento o pérdida innecesarios o males superfluos influirán tanto. Acá pues estaba el ejemplo de la escuela de cadetes,
sin llegar a yo decir que estuvo bien o que estuvo mal. Obviamente, pues dentro de mi postura, pues estuvo mal, pero haciendo un análisis en derecho, tocaría ver si de pronto eso fue una utilización de medios de guerra ilícitos o fue un ataque en franca ley. Habría que analizar muchas cosas. Por ejemplo, el tema horario en el que se dio, aun cuando fuera una escuela de formación, si ellos ya habían de pronto tenido ese juramento y ya formaban parte de la institución, muchas cosas que habría que analizar de pronto ahí para llegar a tipificar, pero eso es un tema mucho más dogmático. No se habían jurado todavía porque fue antes de la ceremonia. Fue antesitos de la ceremonia. Y los que murieron, no, o sea, los que murieron no fueron los que se iban a juramentar ese día, los que se iba así. La mayoría de los que murieron eran cadetes que estaban todavía en formación, o sea, civiles en formación, aún. Todavía no eran cobijados y por la parte militar, o perdón, policial. Entonces, por ejemplo, eso no puede estar amparado por los tratados sobre la guerra, porque recuerden que la guerra está regulada. O sea, los tratados internacionales tienen a la guerra como una parte esencial de la humanidad, no sé por qué, y está regulado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede atacar? ¿Cómo puede usted matar? ¿Qué toca que hacer con los heridos? Y eso hay una cantidad de regulación que nos establece todos estos tipos de casos. Perfidia, tal vez no conocen este delito. El que con ocasión y desarrollo del conflicto armado y con propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida, utilice indebidamente signos de protección de la Cruz Roja o media luna roja, la bandera de las Naciones Unidas o otros organismos gubernamentales, la bandera blanca, incurrirá en prisión de tanto a tanto. El caso de Ingrid Betancourt entraría dentro del tipo penal de perfidia. Alguien que nos contextualice el caso de Ingrid Betancourt, por favor. Fue una operación que conjuntamente se hizo entre el ejército. ¿Pero quién era y el Ingrid? ¿Quién Estado era colombiano. Ingrid era una candidata presidencial que le habían advertido que no se metiera por cierta parte del país, pero pues lo hizo y pues ya vimos en qué terminó todo, que la secuestró la guerrilla de las FARC. Lo que pasó fue que hicieron una tarea conjunta, por decirlo así. Operación de rescate. Una operación conjunta con Estados Unidos para lograr, porque también lograron rescatar a unos señores estadounidenses que también estaban secuestrados por las FARC. Entonces, hicieron eso, pintaron un helicóptero del ejército, de uso del ejército, privativo del ejército, como de la Cruz Roja, y también vistieron algunos y llevaron algunos miembros una parte médica, pero también iban por decirlo así, del ejército, iban personas vestidas como médicos. Pero iban, Fran, ¿había miembros de la Cruz Roja en el helicóptero? No sé si eran de la Cruz Roja, pero eran parte médica. Listo. Y segundo, el helicóptero estaba pintado con los colores de la Cruz Roja, pero ¿tenía símbolos de Cruz Roja? Creo que sí. No, no los tenía porque la guerrilla en su momento denunció eso, que habían utilizado. Entonces ellos salieron a decir que no, que sí tenía colores similares para la operación, pero los símbolos como tales de la Cruz Roja y de organismos como eso, pues aquí está tipificado y no se podrían utilizar. No, tenía colores, pero no tenía en ningún momento una cruz, ni decía Cruz Roja, ni nada, inclusive decía era SAR, y estaba pintado de rojo con blanco. Entonces, ahí viene, por ejemplo, un problema, porque en primer momento llegaron y dijeron los genios, llegaron y dijeron, no, es que fue completamente bueno, porque pues no teníamos el símbolo de la Cruz Roja. El problema es que abajo decía un artículo u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales, y esos colores de la Cruz Roja ya son signos o símbolos protegidos. ¿Están escuchando? Sí, señor. Me arrojó como si me hubiera botado el programa. Bueno, entonces, si ven, ahí, obviamente yo no estoy diciendo, ay, no, vuelvan a dar a Ingrid Betancourt para que la sigan secuestrando, eso, no, obviamente no. Pero sí habría que analizar de pronto un poco eso, o sea,
porque los colores, o sea, los colores, mire, y engañaron completamente con solo los colores, porque es que ya se tenía claro cómo es que opera la Cruz Roja, cuáles son los colores emblema de ellos, ¿sí? Es como usted, por ejemplo, llegar a decir en este momento que llega una persona completamente vestida de verde y obviamente pues el uniforme tiene algunas insignias que uno no conoce, pero llega alguien vestido de verde y usted dice policía, policía. Entonces, ¿qué tal utilizar el símbolo ese? Pero entonces no tenemos acá de pronto un distintivo que diga policía o todo eso, pues también podría llegar a engañar, pero eso sería uno de los signos, símbolos, los colores también, ¿sí? Profe, pero acá aclara que sean, o sea, signos, o sea, y ahí los especifica, como la Cruz Roja, y dice signos, o sea, en ningún momento dice que por color o porque sí, entonces ahí yo creo que habría que analizar eso de que signos y color no dice por ningún lado, Pero yo te digo a porque ti, entonces yo no te se digo a puede ti algo de utilizar eso. en ningún cóctel, Yo te digo a ti algo. Yo no pongo, se puede utilizar. pero Frank, yo pongo una franja amarilla, yo pongo una franja azul y una franja roja al final, ¿y tú qué me dices que es eso? Pues supuestamente los colores de la bandera colombiana. Claro, o sea, yo no niego tu intención y operación brillantísima, o sea, total, brutal, reinteligentes, muy bien. ¿Cuál es el problema? Que a veces un color se convierte en un signo, ¿sí? Es más, hasta en una bandera, y no específicamente tenga que tener un diseño elemental. El color por sí solo se convierte en eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que identifica el rojo en las banderas? La sangre. ¿Qué identifica el amarillo en la bandera de Colombia? El oro. Y es un color, pero nos está dando un signo, es más, y hasta un objeto que sería el oro, ¿sí? Profe, pero usted en este caso, a juicio personal, ¿usted cree que sería tipificado dentro de la perfidia? Yo voy a dar dos juicios personales. Operación brillantísima, reinteligentes, brutal, o sea, muy bien y llevaron los médicos y hablaban como ellos y todo eso. Para mí, yo tengo que entrar a establecer una cosa y eso solo nos lo puede decir a nosotros Cruz Roja. Y es mirar dentro de Cruz Roja si una cosa es la identificación por esa cruz que ellos tienen y si los colores forman parte de esos signos que ellos tienen. Porque acuérdense que la Cruz Roja sí sacó pronunciamiento. Y si bien no atacó a Colombia así directamente porque era un tema político, decir, la Cruz Roja no quiere que liberen secuestrados. Pero la Cruz Roja sí hizo un llamado a que no utilizaran colores, a que no utilizaran eso porque llevaba confusiones. Y la Cruz Roja hizo un llamado tan fuerte por lo siguiente, porque llegó y dijo, ahora cada vez que lleguemos a un lugar con esos colores, nos van a decir que nosotros vamos a liberar secuestrados y nos pueden intentar matar a nosotros. Esto se hace para proteger a todas esas personas dentro de esas organizaciones que buscan es ayudar para que no la señalen. Pero acuérdense que en Colombia Cruz Roja no pudo volver a entrar después de eso. Entonces, yo le hago a usted la pregunta. Bueno, no existió el tipo penal, pero no llevó al desenlace que Cruz Roja no pudiera llegar haciendo o seguir haciendo esas visitas. Dígame usted, Fran. Pues hasta hace poquito yo vi donde representantes de la Cruz Roja y de la iglesia fueron a intermediar por un secuestrado. Claro, pero por la tiempo noticia. después. Y claramente fue con Cruz Roja. Claro, pero tiempo después. O sea, en un primer momento, eso negó por varios meses, creo que casi un año, a la entrada a la Cruz Roja, a por ejemplo a los campamentos guerrilleros para que pudieran seguir auxiliando a las personas. O sea, eso no volvió a pasar. Yo pienso que eso lo hace para No se escucha bien, acércate un poco más a la internet. Que yo pienso que eso lo hacen es para que yo pienso que esto lo hace más es para proteger a las entidades, porque digamos estos grupos armados ir hasta lanzarles una granada o atacar o algo. Claro, se y hace. proteger a las personas que están intermediando. Entonces, pues ahí viene una discusión fuerte que yo primero, ¿cómo la analizaría, por ejemplo, a Fran? Fran, yo no te puedo decir ahorita sí o no. Yo tendría que irme a Cruz Roja a identificar si el tema de los colores forman o es parte fundamental completamente del símbolo, del signo, perdón. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como yo te estoy diciendo, si Colombia, el amarillo tiene un significado para el oro, el azul para los mares y el rojo para la sangre,
pues específicamente los colores que no digan ahí forman el signo, claramente. Y si luego me voy a Cruz Roja y los colores forman el signo o hacen parte del signo y tienen un significado, como lo estoy hablando con las banderas, para mí estaríamos dentro del tipo penal. Estoy leyendo acá y me dice conocido como bueno, sus dos símbolos o signos, como quiera llamar, es la luna roja, la media luna roja y la cruz. Uh-huh. Me dice. Pero mira qué significan los colores de la Cruz Roja. Pon en Google qué significan los colores de la Cruz Roja. Esperen, lo miramos acá y salimos de una vez de duda y ya terminamos esta clase. Mire, los colores de la Cruz Roja representan los símbolos de la bandera de Suiza a la inversa. Se trata de un homenaje a los creadores del movimiento y a su postura neutral. Entonces, el color de una vez representa postura neutral. Entonces, imagínense ahí, por ejemplo, habría que hacer el análisis de que los colores tienen como el significado la neutralidad de ellos. O sea, fueron con colores que significan neutralidad. Bueno, muchachos. Yo diría que señor, cuénteme. Neutralidad porque que no se utilizó, o sea, no se utilizó ni un disparo, no se utilizó como tal una fuerza armada para dar eso, o sea, yo digo que estuvo muy neutral esa operación que hizo porque se abstuvieron de utilizar armamento. Entonces yo diría que pues no deslegitima, o sea, como también el color ni nada de eso, o sea, sí, pero tampoco, pues, como le digo, ensucia mucho la imagen de la Cruz Roja, sí, porque dijeron que supuestamente de la Cruz Roja, pero no utilizaron ningún logo, el color sí. Roja, pero pues no como el símbolo, ni la luna, ni la media luna roja, ni la Cruz Roja, como tal. Y en ese sentido, o se podría como tipificar ahí a la perfidia, porque tampoco pues hubo un daño sí letal en el sentido de heridos y todo eso. De pero es que algunos capturados. La perfidia no busca heridos. No, sí, sino utilizar el logo para hacer cierto tipo de cosas. Bueno, muchachos, dejamos ahí por hoy. No sé si alguien tenga algo que decir, algo que preguntar. Bien la clase, cambiamos metodología, algo que quieran aportar. No, profe, perfecto. Vamos bien así. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. ¿Había una cosita? Profe, lo de feminicidio, ¿dónde lo cargamos el producto ese? En bien jurídico. Pues el ensayo sobre el feminicidio es de 2 páginas, ¿tú no había comentado? Sí, 2 páginas. Ok, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Quedamos Listo, así. profe, muchas gracias. Para la próxima. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, gracias, profe.